Buenos días, jóvenes, bienvenidos a una sesión más del curso de topografía. Esta está identificada como la clase 10 del presente semestre. Espero que se encuentren muy bien, que todos estén muy bien de salud, al igual que sus familias. Antes que se me olvide, los grupos 3 y 4 socializan sus temas de interés para el día 28, o sea, el día viernes, este viernes que viene, así que eh, se les invita a que estén preparados. Algo importante que les tengo que anotar. Bueno, les voy a enviar más tarde un actualizado de las fechas de las actividades, que casi son las mismas, pero tenemos pendiente lo que es una comprobación de lectura y tenemos pendiente lo que es un examen corto. Entonces, les voy a enviar al WhatsApp la actualización de las fechas que ya les había enviado, pero lo vamos a confirmar al día de hoy. Por otro lado, pues espero que estén asistiendo al diplomado del RIC, porque pues por ahí he tenido algunas noticias que algunos no han asistido. Y entonces el problema es para ustedes, pues, porque si no asisten, yo no sé en qué medida o si les aceptarán un no sé qué porcentaje de asistencia para que les den su diploma, que es el que me deberán de presentar a mí. Entonces, del diplomado, en donde se está viendo GPS y estación total, y además ArcGIS y AutoCAD y algunas otras cosas, ¿no? De mucho interés para el curso. Entonces, pues por ahí supe yo que algunos no están firmando su asistencia o por lo menos o no están asistiendo, y entonces los invito para que lo retomen porque esto no lo coordino yo y no es que hablen conmigo después y me digan, lo que pasa que yo asistí el 90%, pero eso no es cuestión mía, sino que son reglas del RIC, y en dado caso con el que debieran de hablar para su diploma debería de ser con el ingeniero Gerardo González. El ingeniero Gerardo González Rojas es quien modera la actividad y es el director de la escuela de catastro, entonces eso sería directamente con él, pero se los recuerdo para que tomen sus medidas, las que más consideren ustedes, que son las más convenientes, ¿verdad? Bueno, la clase del día de hoy vamos a entrar a la parte de manejo del equipo, ya teniendo todas las bases, todo lo que hemos platicado con respecto a la topografía. Como ustedes se podrán dar cuenta, pues es necesario tener una serie de bases para poder entender lo que es el funcionamiento del equipo, de los equipos en general, y de la manera que se eh, contextualizan en relación a todas las referencias que hay que tener para una medición y todos los conceptos que hay que manejar para poder entender la situación. El día de hoy vamos a empezar, si bien es cierto, ya tenemos bastante de configuraciones de estación base y de GPS, además ArcGIS y AutoCAD. Empezamos un poco, debiéramos haber empezado, lo normal es que empezáramos por el teodolito y más adelante nos vamos metiendo a equipo un poco más moderno. Pero debido a las fechas que la Escuela de Catastro fijó para la iniciación del, del diplomado, pues empezamos por el final, que sería al final de al cabo. Me está escribiendo alguien ahí con respecto al diplomado. Eh, Les decía que pues ni modo, tuvimos que tomarlo de esa manera, en ese orden. Primero estamos viendo el equipo más moderno y ahora vamos a ver pues la base. Todos los equipos tienen una misma lógica, una misma
un mismo concepto de origen. Realmente están, el funcionamiento y el manejo del equipo es lo que varía, pero realmente la velocidad de los resultados, etcétera, la facilidad, eso es lo que va cambiando, pero en realidad el sentido real, el sentido concreto sigue siendo el mismo. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que es el teodolito, levantamientos topográficos con teodolito, el teodolito y su uso en topografía y algunas generalidades. Básicamente yo les puedo decir a grandes rasgos que el teodolito es básicamente un equipo que trabaja en sentido vertical, o sea, midiendo ángulos verticales, y en sentido horizontal, midiendo ángulos horizontales o azimuts. Para poder realizar esto, nosotros tenemos que tener el equipo nivelado en los dos sentidos, tanto en el sentido, vamos a decir, norte-sur, como en el sentido este-oeste. Y para eso el equipo trae sus niveles, trae sus burbujas. Entonces, básicamente, antes de empezar a hacer un trabajo con teodolito, debemos de entender que el equipo nos va a medir ángulos verticales y ángulos horizontales, pero el equipo tiene que estar nivelado. Lo voy a poner de la manera más sencilla para que entendamos la lógica. En el caso del teodolito, a diferencia de otros tipos de equipos, como ustedes vieron, por ejemplo, la estación total que necesita un prisma, el GPS que necesita otro GPS que está en estación base o en la base, el teodolito necesita una mira. Esa mira es la que ya hemos visto que se llama estadia o se llama estadal, que es una regla graduada en números cada centímetro, que es donde hacemos las lecturas. Entonces, esas lecturas verticales y horizontales las realizamos en el equipo visando ya sea la estadia o visando el hilo de la plomada o la plomada. Es sencillo, esa es la lógica general que se usa. Ah, bueno, pero ¿cómo calculamos entonces las distancias y las diferencias de nivel? Para eso tenemos que aprender algo que se llama taquimetría. La taquimetría es la manera en que nosotros podemos encontrar las distancias y ángulos verticales desde lejos, o sea, desde el equipo hasta nuestra estadia. Para eso se necesita realizar cálculos matemáticos. En este caso, básicamente son cálculos trigonométricos. Entonces, esta es la lógica del asunto. El equipo mide ángulos verticales y horizontales, pero tiene que estar nivelado. Las lecturas son sobre una estadia, ¿verdad? Con la que encontramos la distancia horizontal y el ángulo vertical. Y con estos datos que nosotros leemos del equipo, hacemos el proceso de taquimetría, que son nuestros cálculos de trigonometría, y con eso encontramos lo que nosotros estamos buscando, que es medir el área de un polígono, en el caso más sencillo. Hay otros usos, pero vamos a empezar de lo más sencillo. ¿Está bien? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Creo que ahorita es esto. Bueno, es la unidad 4 que se refiere al levantamiento topográfico con teodolito. Vamos a ir a las generalidades y vamos a decir que el teodolito, para empezar, es un instrumento de alta precisión. Aunque los modelos sean antiguos, si usted tiene bien mantenidos, le ha dado el mantenimiento correcto a su equipo de topografía, como el teodolito, de todas maneras el equipo sigue siendo de alta precisión, aunque el modelo sea antiguo. Está diseñado de tal manera que permite ejecutar una serie de trabajos en planimetría y altimetría.
Ustedes se recuerdan que ya vimos planimetría, vimos lo que es altimetría y vimos lo que es planialtimetría o planialtimetría simultánea. Dentro de sus aplicaciones específicas, se denotan fundamentalmente el poder efectuar mediciones de valores angulares, como les decía, horizontales, o sea, el azimut, y valores verticales. La determinación de distancias horizontales, verticales e inclinadas es por medio de la taquimetría. Y la taquimetría no es más que el cálculo matemático de las distancias y de los ángulos verticales. También se pueden obtener datos de líneas o de caminamientos verticales e inclinados por medio de la taquimetría también y el trazo de alineamientos rectos. Entonces, quiero mostrarles la siguiente lámina. Voy a compartirles. Vamos a ver si me aparece por acá. Acá. Vean esta gráfica. Tiene un eje vertical. El equipo, esto sería la representación de lo interno, del funcionamiento interno del equipo. El equipo funciona con un ángulo vertical y funciona también con un ángulo horizontal. Entonces, el equipo básicamente del ángulo horizontal, ustedes se recordarán, podemos medir ángulos verticales hacia arriba del horizonte y hacia abajo del horizonte. Entonces, con la visual, nosotros si movemos el telescopio o el objetivo, le dicen algunos, obtenemos lo que es un ángulo vertical de nuestro objetivo. A eso es a lo que nos referimos. Este es nuestro objetivo. Aquí estaríamos viendo lo que es la estadia o lo que es la plomada. Nosotros visamos el objetivo y con eso ya estamos obteniendo un ángulo vertical. Este ángulo vertical funciona porque el equipo internamente tiene un círculo vertical, que es el que se mueve y el que nos va dando el ángulo vertical. Pero también tiene un movimiento horizontal o un ángulo horizontal, como estaba acá, que es este círculo que nos aparece acá. Cuando nosotros giramos el equipo hacia nuestra derecha o hacia la izquierda, al mismo tiempo también se está moviendo el disco que tiene ahí, el círculo que tiene ahí internamente, y nos está marcando en nuestro visor de lecturas, nos está marcando el ángulo con el que nosotros estamos rotando el equipo, básicamente. Esto sería, si nos ponemos a que este fuera el ocular y este sería el telescopio. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una medida, estamos moviendo el telescopio de arriba a abajo, que eso nos da un ángulo vertical. Y cuando nosotros lo estamos girando, lo que nos está dando es un ángulo horizontal. Siempre con respecto a un objetivo que puede ser la estadia, puede ser la plomada, puede ser la esquina de una pared, puede ser cualquier objetivo, pero para fines taquimétricos, que quiere decir cálculos, en este caso de teodolito con trigonometría, nosotros tenemos que utilizar una estadia o una plomada. Ahora, quiero mostrarles otra gráfica. Yo creo que con esto entendemos mucho mejor lo que es el funcionamiento. Porque recuérdense que nosotros
Para poder utilizar bien un equipo, tenemos que saber cómo funciona, porque es parte importante. Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es la taquimetría. Si bien dice esta lámina, la taquimetría es la disciplina topográfica que comprende todos los procesos destinados a determinar simultáneamente la situación de los puntos en el terreno, tanto proyección en un plano horizontal, XY, así como su distancia a un plano vertical, que es la Z. Si ustedes se recuerdan bien, el técnico de Rick, que habló sobre GPS, creo yo, o sobre estación total, en alguna de las dos intervenciones, hablaba de un plano horizontal XY y uno que es la Z. La XY siempre nos va a significar, por decirlo así, largo y ancho, ¿no? O sea, dos dimensiones, X y Y. Y la Z nos va a presentar, por eso dice acá, su distancia a un plano vertical, que es Z, porque la Z es la altura. Entonces nosotros con el teodolito estamos obteniendo la X, la Y y la Z. Cuando estamos haciendo levantamientos planialtimétricos o planimetría y altimetría simultánea. Cuando nosotros estamos haciendo con teodolito solo levantamiento planimétrico, estamos utilizando solo X y Y. Y cuando nosotros estamos haciendo un levantamiento solo altimétrico, estamos encontrando lo que es la Z. Ya sea que lo hagamos con teodolito y lo correcto es hacerlo con un nivel de precisión. Pero en este caso se menciona porque nosotros podemos hacer planialtimetría simultánea encontrando la coordenada X, la y al mismo tiempo la altura, que es la Z. Entonces acá podemos ver, está colocada la Z, que es la altura del teodolito. Estamos haciendo una visual hacia la estadia, que es la que tenemos acá, que está numerada. Y esto nos está dando con nuestra, aquí esto es la altura del instrumento, que también es importante. Luego vamos a ir aprendiendo lo que necesitamos para hacer taquimetría. Los datos que debemos de tomar estando nosotros en estación con el teodolito, los datos que necesitamos para poder calcular por trigonometría las variables que nosotros queremos encontrar. Aquí hay una abertura que nos indica que estamos obteniendo un ángulo horizontal, ¿verdad? Aquí estamos obteniendo una vista que es un ángulo vertical. ¿Qué más le podemos decir a esto? Bueno, y la Z, que sería la altura a la que está el terreno con relación a nosotros, o a una línea de referencia real o imaginaria. Regularmente cuando hacemos nivelación hacemos una línea imaginaria como base, pero eso se los voy a explicar más adelante. Lo que quiero que me entiendan bien es, antes de empezar a ver lo que es el teodolito, es cuál es su funcionamiento, o sea, cuál es su lógica de funcionamiento. Vamos a ver si tenemos otra que les quiero presentar acá, que es la última que les voy a presentar. Creo que es esto. Aquí, para finalizar y dejar bien claro lo que es el concepto. Si nosotros tenemos acá nuestro telescopio o nuestro objetivo del teodolito, ustedes observarán que está sobre una... Hay un eje, un nonio. Nonio se llama el círculo que da vueltas cuando nosotros movemos el equipo. Hay un nonio en sentido horizontal y hay un nonio en sentido vertical. Entonces,
Este que está verticalmente, el eje, es el eje azimutal, porque alrededor de él es que gira el nonio que nos da los azimuts, el nonio horizontal. ¿Vea? Y acá, en relación al eje horizontal, es donde gira nuestro nonio vertical, cuando movemos nosotros nuestro objetivo, y es el que nos proporciona el ángulo vertical, ¿verdad? Ahora, las líneas de colimación son las que se ven dentro del lente. Aquí hay una línea de colimación que tiene un eje vertical y un eje horizontal. Ya, yo creo que ya les mostré en algún momento qué es lo que uno ve en el telescopio, los hilos, el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior, que es lo que uno ve en el objetivo o el telescopio del equipo. Básicamente, todo esto, los dos ejes, tanto el horizontal como el vertical, tienen un centro, que ese centro es donde va la plomada. Y aquí en la plomada, en la punta de la plomada, está el punto en donde nosotros vamos a referir nuestra vista, pues nuestra mirada, lo que vamos a hacer con el equipo. Está nuestra plomada. En este caso es una plomada como las normales, pero en realidad lo que traen es una plomada óptica, en donde usted mira por el equipo y lo que ve es el suelo, como si fuera una plomada. Básicamente, esta es la manera que funciona. Entonces, a partir de acá, pues ni modo. De teodolito, la historia del teodolito y todo esto, pues fue muy acertadamente eh, presentado por los compañeros. Y yo quisiera darle pues felicitarlos, me gustó su presentación. Yo sé que todas las presentaciones siempre tenemos algún obstáculo, uno lo vive a diario en cada clase, pero a ustedes les está tocando vivir ahora. Si no es una cosa, es otra, ¿va? Si no es la señal, es las presentaciones, en fin, pasan un montón de cosas, pero eso es la parte que también tenemos que ir aprendiendo y salvando los obstáculos. Entonces yo les quiero presentar la socialización que hicieron los compañeros de, de la socialización que hicieron los compañeros del grupo. Creo que es conveniente exactamente que lo veamos el día de hoy, y por eso lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir y vamos a ir haciendo las anotaciones que son pertinentes, porque esto entra también dentro del examen. Entonces se las voy a presentar. Vamos a ver si la encuentro. Una medición, tenemos que percatarnos el tipo de precisión que tiene el instrumento, ¿no? Bien. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles. Como podemos observar en la siguiente imagen, acá tenemos un teodolito identificado con las partes que lo componen. En la parte superior podemos encontrar lo que es el círculo vertical. En la esquina superior izquierda podemos encontrar lo que es el espejo, la burbuja cenital. Luego, siguiendo para abajo, encontramos lo que es el eje de giro del anteojo, los tornillos de enfoque del anteojo, el anillo de ajuste de la visual, tornillo de ajuste de la burbuja vertical. Tenemos lo que son los espejos, la plomada óptica, tornillos de fijación, tornillos pequeños aliada a la parte inferior y los tornillos de nivelación.
Bien, como podemos darnos cuenta acá, tenemos lo que son las partes que componen un teodolito. Ahorita solo vamos a darle un pequeño vistazo y más adelante mis compañeros pasarán a explicarles más a detalle lo que son las partes del teodolito. Bien, el uso del teodolito. Los teodolitos son una herramienta cuyo fin es el de medir. Esto además lo hacen de forma óptica mecánica y de esta forma calculan los ángulos verticales. Estos datos cuentan con altísima precisión. Ciertamente la ayuda que este instrumento representa tanto para topógrafos e ingenieros es invaluable. Estos profesionales en su trabajo del día a día son capaces de medir inclusive el nivel y la distancia de cualquier cosa. Sin embargo, es necesario el uso de otros accesorios que implicaremos más adelante. Existen varios tipos de teodolito con los que se puede trabajar. En la misma línea podemos mencionar los caseros, los cuales tienen una menor precisión, como es de suponer. Sin embargo, se puede hacer en casa. En cambio, los electrónicos, que son aquellos que cuentan con mayor precisión, esto se debe a la tecnología que utilizan. Definitivamente estamos hablando de un instrumento totalmente útil, o más bien indispensable en la topografía del día de hoy. Resulta que el uso del teodolito y nivel proporcionan u ofrecen todas las garantías y ventajas en el campo profesional. Y esto que, por ejemplo, la precisión que ofrece en el campo de la ingeniería, lo que lo hace más importante y necesario para la construcción. Bien, ahora veremos lo que es la aplicación en la agricultura. La topografía da un paso a la agricultura, otorgándole la oportunidad de replantear datos, localizar y medir los límites de una propiedad, medir parcelas y obtener información sobre elevaciones, distancias, curvas de nivel para proyectos de riego, drenaje y conservación de suelos. La topografía aplicada a la agricultura facilita el mejoramiento, conservación y rehabilitación de los suelos, niveles de las tierras, manejo del agua, problemas de salinidad, medición de superficies, trazo de canales, drenes y surcos. Bien, ya hablamos un poco sobre lo que es la importancia, ¿no?, de la topografía y su relación con los instrumentos que implican, las partes del teodolito y sus usos respectivamente. Ahora estaremos hablando sobre lo que es un poco la historia del teodolito. Es importante conocer la historia de los instrumentos, en especial del teodolito, ya que es lo que se centra este tema. Bien, teodolito es un término que proviene de la palabra griega teao, la cual significa mirar. Y además el término también griego odos, que significa camino. En esta misma línea, como indica la etimología, es que se refería a mirar caminos, es decir, etimológicamente, en cuanto al origen del teodolito, no se refiere al instrumento en sí, de que el día de hoy lo conocemos como un instrumento para medir ángulos. Usualmente, el teodolito es un goniómetro con una óptica más evolutiva y refinada en tal sentido. Tiene más exactitud, ya que sus lecturas angulares se hacen en círculos hechos sobre cristal, razón por la cual se aproximan mediante un micrómetro de tipo óptico y un microscopio. Bien, un goniómetro es un aparato en forma de semicírculo, círculo graduado en 180 grados o 360, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Ciertamente el teodolito es el equipo más
es el equipo que más evolucionó de los goniómetros. Esto debido a que en él se pueden hacer una variedad de funciones con alta precisión. En la misma línea, el teodolito se utiliza para hacer mediciones sencillas, pero también replanteamientos que requieren de mayor precisión. Como podemos observar acá, en 1571 surge el primer diseño del teodolito, llamado Theodolitus, y fue creado por Leonard Tiges en 1571. Constaba de un círculo horizontal de 360 grados y con él poder medir ángulos horizontales. Como podemos observar acá, ya se tenía un modelo, ¿no?, de lo que sería un teodolito. Pero como es historia, entonces surgieron evoluciones que lo hicieron mejorar. En 1574 surge el primer teodolito. Este es el primer teodolito como tal, que se fabricó en 1574 por Humphrey Cole, siguiendo los planos de Diges. Con él se puede ya medir ángulos verticales y horizontales a la vez, y así poder realizar triangulaciones entre objetos al ras del suelo o medir alturas. Acá en la parte derecha tenemos una fotografía de lo que fue el primer teodolito, ¿no?, creado en 1574. Bien, teodolito en el siglo XVIII. Este teodolito fue idealizado y fabricado por Jonathan Sisson en 1720. Este modelo es similar al de la actualidad. Poseía un telescopio montado en el lado abierto del semicírculo y tenía 4 tornillos nivelantes. Acá podemos observar lo que fue un teodolito en el siglo XVIII. Fabricado en 1787 por Jesse Ramsden. Aquí el autor quiso perfeccionar los instrumentos de precisión, como lo son los anteojos, teodolitos y los círculos graduados. La base de este teodolito era casi 1 metro de diámetro y pesaba 96 kilos. Este equipo, del que dispone la ingeniería y topografía el día de hoy, fue concebido por el inglés Jesse Ramsden. Este resultó ser el inventor de los primeros teodolitos. Como es de suponer, en aquel entonces no tenían la misma estructura que exhiben en la actualidad, es decir, no estaban compuestos por las mismas partes de teodolitos que exhiben en los modernos equipos de hoy. Como vemos, este teodolito fue construido por el óptico mecánico Jeeves Ramsden. Pero como podemos percatarnos acá, este teodolito no era funcional, pero contaba con características que lo hacían poco favorables por el gran peso que tenía, entonces era muy difícil trasladarlo al campo. Acá tenemos una figura de lo que es un teodolito en 1823. En este año, Porro modificó el ángulo paraláctico con la ayuda de un lente. En el año 1839 nombró a su instrumento taquímetro. Este medía tanto ángulos verticales como horizontales y realizaba el cálculo de distancias. Acá ya tenemos un modelo de teodolito en el año 1862 que fue creado por Carl Zeiss y es conocido como el Teo 010. Como vemos acá, ya con el pasar de los siglos hubo un avance en cuanto a la construcción del teodolito y fue variando. El teodolito en 1921. Heinrich Wildt en este año introdujo un anteojo de enfoque interno.
micrómetro de coincidencia y estadía imbar. Fueron otras de las mejorías que él introdujo. Acá tenemos un modelo de lo que era un teodolito en 1950. Aparece el T3 de Wild, Herburg y Carl Zeiss, el TEO 002 que contaba con registro fotográfico. El teodolito Wild T3 es más largo y tiene más adecuados círculos. Por último tenemos lo que es el teodolito electrónico, que es la versión del teodolito óptico con la incorporación de electrónica para hacer las lecturas del círculo vertical y horizontal, mostrando los ángulos en una pantalla, así eliminando los errores de apreciación. Es un instrumento topográfico geodésico popular. Viene con botones grandes, pantalla de gran tamaño para visualización de texto e interfaz de comunicación en inglés. Bien, yo les he hablado un poco de lo que son las generalidades, ¿no?, del teodolito, un poco de la historia del teodolito. Es bueno conocer cómo es que este instrumento, ¿verdad?, ha tenido grandes modificaciones a lo largo de la historia. Ahora mis compañeros proseguirán a explicarles lo que es los tipos de teodolito, los ejes, las partes que lo componen, los movimientos del teodolito, hacer estación del teodolito, manejo cuidado de los instrumentos y respectivamente las ventajas de usar un teodolito. Gracias. Hola compañeros, soy ingeniero. Ahora yo les voy a hablar un poco acerca de los tipos de teodolito y la aplicación que estos pueden tener, y también voy a hablar acerca de los ejes que componen un teodolito, los ejes principales. Primero les voy a hablar sobre los tipos de teodolito. Un teodolito es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, ya sea verticales u horizontales. Estos se pueden clasificar según el campo de aplicación y según la lectura que estos pueden efectuar. Según el campo de aplicación tenemos a los teodolitos de obra, a los teodolitos topográficos, a los teodolitos geodésicos y a los teodolitos astronómicos. Según la lectura que estos pueden efectuar, tenemos a los teodolitos repetidores, a los teodolitos reiteradores, a los teodolitos brújula y a los teodolitos electrónicos. Los teodolitos de obra. Estos se caracterizan por tener una precisión muy baja, no son muy precisos, y según les voy a ir comentando acerca de los tipos de teodolitos según su campo de aplicación, van aumentando esto su precisión. Y este es el menos preciso porque tiene una precisión de más o menos 30, lo cual es bastante bajo. Este tipo de teodolito está diseñado para operaciones de obra, para trabajos de obra como obras viales o civiles, y esto se debe a que están hechos de un material muy resistente, entonces son adecuados para este tipo de trabajo. Por ejemplo, en un trabajo de construcción de carreteras son ideales. También tenemos los teodolitos topográficos. Estos son los más comunes y los más utilizados por el tipo de trabajo que estos realizan. Su exactitud es mucho más alta, tiene una holgura de más o menos 1, lo que lo hace bastante exacto. Generalmente se utilizan para replanteos y para levantamientos topográficos. Como decía, es el más utilizado y tiene una gama muy variada de ellos. O sea, en el mercado hay una gran cantidad de teodolitos de marcas y precios, por lo mismo, porque es el más utilizado. Están hechos de acero y aluminio para que sean más duraderos y para que su transporte sea mucho más ligero. También encontramos a los teodolitos geodésicos.
Este teodolito es menos común y es de alta precisión. Es mucho más preciso que el teodolito topográfico, debido a que hacen lecturas hasta la décima de segundo y pueden llegar hasta la centésima, lo que lo hace bastante preciso y permite hacer apreciaciones de centésima. La mayoría son totalmente electrónicos, o al menos los modelos más recientes, los que han ido saliendo en los últimos años, han sido electrónicos, porque el tipo de teodolito electrónico es un poco más fácil de calibrar y más fácil de fabricar. Se usan principalmente en poligonales y en triangulaciones. También se pueden utilizar en posiciones de puntos. También tenemos a los teodolitos astronómicos. Este es el menos común y el menos utilizado debido al tipo de trabajo que este realiza, pero de todos es el más preciso. Al igual que el teodolito geodésico, tiene una precisión igual, lee a la décima de segundo y hace una apreciación de la centésima, por lo que es igual. Lo que lo hace un poco más preciso o exacto es que posee el doble de nitidez y el doble de aumentos en sus lentes. Eso quiere decir que la imagen es mucho más nítida que la de un teodolito geodésico. La desventaja que tiene este teodolito es que es muy pesado. O sea, los materiales de los que está hecho hacen que sea de difícil transporte y solo se puede colocar en áreas donde haya una construcción de hierro o bien una construcción de cemento, porque en terrenos como irregulares o en un terreno normal no se podría colocar, no haría bien una lectura, necesita estar en un lugar plano, además de que sería muy difícil moverlo por su peso. Se usa generalmente en la astrometría y en la geodesia astronómica. La astrometría es una rama de la astronomía. Esta rama se dedica a medir la posición de los astros y el movimiento de los mismos. Por eso es que no están utilizados este tipo de teodolito. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los teodolitos según la lectura que estos pueden efectuar. Están los teodolitos repetidores, los reiteradores y los teodolitos brújula y electrónicos. Los teodolitos repetidores están fabricados para acumular medidas sucesivamente del mismo ángulo horizontal, o sea, del limbo del teodolito. De esta forma nosotros podemos dividir el ángulo que acumulamos y la cantidad de mediciones que realizamos. El limbo es parte del teodolito y es un disco graduado horizontalmente y verticalmente para medir los ángulos. Ahora les voy a hablar sobre el teodolito reiterador. Este tipo de teodolito es conocido también como teodolito direccional, debido a que posee un limbo fijo, es decir, que su limbo no se mueve y solo lo que se mueve en este tipo de teodolito es la álida. La álida es una parte del teodolito que gira sobre el eje vertical del limbo, o sea que en el teodolito repetidor quien toma las mediciones es el limbo y en el teodolito reiterador quien toma las mediciones es la álida. Es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más moderno el teodolito repetidor debido a que va directo del limbo y no de la álida. La álida está compuesta por varios componentes, para la redundancia. También tenemos a los teodolitos brújula. Como su nombre lo indica, estos están compuestos por una brújula, o sea, tienen una brújula incorporada entre sus componentes. Lo que pasa con esta brújula es que posee características un poco especiales. Es decir, que la brújula está imantada
con la misma dirección al círculo horizontal. Sobre el diámetro de esta brújula va de 0 a 180, lo que lo hace bastante precisa. ¿Y a qué me refiero con imantada? Quiero decir de que la brújula apunta hacia donde va el eje central del teodolito, no como una brújula normal que apunta norte, sureste, oeste, sino que va en la dirección del teodolito, es como un imán. También tenemos a los teodolitos electrónicos, que son los más modernos. Es una versión de un teodolito óptico y es totalmente electrónico. Lo hacen electrónico con el fin de proveer lecturas del círculo vertical y también del círculo horizontal. Y esto permite que los ángulos se desplieguen en una pantalla y eliminar cualquier error de apreciación, o sea que son mucho más precisos, además de que su uso es más simple debido a que posee menos piezas y su fabricación es más fácil, como también su calibración en algunos casos, no en todos. Ahora les voy a platicar un poco acerca de los ejes principales de un teodolito. Son 3. Está el eje vertical de rotación, el eje óptico y el eje horizontal de rotación. El eje óptico es el eje principal, o sea, el más importante, y el eje horizontal de rotación es el segundo más importante, por ende el eje vertical de rotación es el tercero. El eje vertical de rotación es un eje que sigue la trayectoria de los puntos zenit y nadir, y también es conocido como la línea de la plomada, es decir, que marca la vertical del lugar en el que nosotros nos encontramos, por lo que es importante. También el eje óptico es un eje que enfoca los puntos. Es el eje principal del teodolito porque se miden los ángulos del mismo, los ángulos horizontales, y este eje sigue la trayectoria de la línea visual. La línea es perpendicular al eje secundario y este debe ser obviamente perpendicular al eje vertical. La parte móvil de este eje es la lidada. Eso quiere decir que el eje posee encima a la lidada y es el que permite que la lidada pueda moverse y tomar las lecturas, o sea, las lecturas que son las más importantes. Por eso es el eje más importante. Y por último tenemos al eje horizontal de rotación. Como les mencionaba, es el segundo más importante y es también llamado el eje de muñones. Se utiliza para medir, pero para utilizar este eje nosotros debemos de utilizar métodos directos para su aplicación, como por ejemplo el uso de una cinta métrica. Nosotros podemos medir con la cinta métrica y así obtener una distancia geométrica junto con el eje de muñones. Si medimos, por ejemplo, la altura del jalón, obtendríamos la distancia geométrica elevada. Y si, por ejemplo, nosotros directamente medimos el suelo, obtendríamos una distancia geométrica semi-elevada. O sea que con el eje horizontal de muñones nosotros podemos obtener 3 tipos de distancias geométricas. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarles. Llegamos a esta parte muy importante del tema, pero un tanto complicado, puesto que no tenemos a la mano, no tenemos físicamente el teodolito, el instrumento para poder apreciarlo de la mejor manera, pero vamos a hacer de todo lo posible para que ustedes puedan lograr entender y comprender las partes del teodolito y el funcionamiento de cada una de ellas. Vamos. Muy bien. Ya que estamos centrados en conocer este tema y conocer las partes del teodolito, vamos a centrarnos especialmente en analizar el teodolito Will Serie T1-A, que originalmente es el teodolito que se encuentra, o es la serie del teodolito y el tipo de teodolito que se encuentra en la universidad, en el CUNOR. Este teodolito que ven en la imagen, que tiene un estuche de color naranja, es muy resistente
y por dentro se ubica el teodolito, junto con la plomada y otros instrumentos que también le acompañan. Este es un instrumento que lleva muchos años en el centro universitario de acá, y es por ello que vamos a fijar nuestra atención en conocerla, ya que puede que se nos presente la oportunidad o la ocasión de maniobrar este instrumento. Es por ello que pongo como muestra esta imagen, la cual es un teodolito marca Will de la serie T1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tipo de teodolito? ¿Por qué uno que tenga pantalla o uno que se vea más moderno? Vamos también a diferenciar, y aprovecho este espacio para diferenciar el teodolito y la estación total. Esta es una imagen de un teodolito moderno o una estación total, un teodolito electrónico, el cual es más fácil de maniobrar, pero como les dije anteriormente, hace unos momentos, que vamos a examinar y vamos a analizar las partes de este teodolito, porque este es el que se encuentra en el centro universitario, para que nosotros también podamos tener en alguna ocasión la oportunidad de usarlo y conocer las partes importantes de este. Muy bien, para esta parte de la explicación voy a pedir la atención de todos ustedes, ya que en sus pantallas pueden ver la imagen de un teodolito, junto con ella flechas que seleccionan una parte en específica de la imagen, y pues vamos a describir cada pieza que es importante y cada parte del teodolito de una manera técnica y de una manera empírica en el campo, para que ustedes también puedan comprender de una mejor manera. Vamos a iniciar de una manera no tan ordenada, puesto que vamos a empezar con la pieza más pequeña que nos va a servir para estacionar el teodolito. En la siguiente explicación, el compañero Franklin les expondrá sobre cómo estacionarlo y cómo posicionar adecuadamente el teodolito en un terreno. Muy bien, vamos a empezar con el ocular de la plomada óptica, el cual nos va a servir para estacionar el teodolito. Y puesto que en el campo se usa una técnica, la cual es la técnica para estacionar más fácil, es usar la punta del zapato para posicionar el teodolito. La punta del zapato se pone en el trompo, y el ocular de la plomada óptica tiene una cruz, la cual nos va indicando dónde o cómo llegar al punto que se encuentra en el trompo que está insertado en el suelo. Junto con ello vamos a tratar la manera de estacionar el teodolito y con el nivel esférico o el ojo de pez, que se encuentra en la parte de abajo de la base. Junto con ellos los tornillos calantes o nivelantes, que nos van a servir para, como su nombre lo dice, nivelar el instrumento. Estas dos piezas que les menciono juegan un papel muy importante para que el teodolito se estacione de la mejor manera. El tornillo calante nos sirve para ir viendo el nivel junto con el nivel esférico, ir dándole la posición adecuada. Se dice que el nivel esférico tiene que estar en un 80% de una gota de agua que tiene adentro. Es como un ojo de pez, o más bien es el ojo de pez que le dicen bastantes ingenieros catastrales. Solo estas tres piezas que les mencioné previamente son muy importantes para el estacionamiento del teodolito. Ahora bien, vamos a pasar a la parte del tornillo de sujeción de la aliada, que nos va a servir para sujetar muy bien la aliada o esas tres piezas importantes que son parte del teodolito. Y también vamos a mencionar el círculo horizontal graduado, el cual con leves movimientos vamos a ir, como su nombre lo dice, graduando de una mejor manera la base que también sostienen los tornillos calantes, para darle un mejor posicionamiento al instrumento. Vamos a mencionarle las flechas rojas. Las flechas rojas, que son 4, se ven 4 en la imagen, empezando de abajo para arriba. Como la flecha primera, podríamos decirlo así,
encontramos al ocular. El ocular nos va a servir para previamente encontrar el objetivo, o muy bien encontrar la siguiente estación a la cual queremos llegar o queremos medir y ver. El tornillo del ajuste del ocular es nada más y nada menos medir el grado de visibilidad que se tiene en el ocular, puesto que algunas personas sufren de problemas de la vista. Este tornillo de ajuste ocular hace que nosotros podamos graduar nuestra mira y nuestro objetivo para que nosotros podamos apreciar de la mejor manera la imagen que queremos ver. Como siguiente flechita o como siguiente flecha roja encontramos el micrómetro. Los micrómetros nos permiten elevar la aproximación a la lectura. Antes de anotar cualquier lectura angular, es necesaria hacerla con la coincidencia del tornillo del micrómetro, el que está arriba de la imagen, el cual nos permite también, de la mejor manera, graduar el micrómetro para que nosotros podamos hacer una lectura aproximada y pues poder llegar a un índice muy preciso para la marca del círculo horizontal o vertical. Pasamos al otro lado, donde vemos el espejo de la iluminación. Este espejo de iluminación nos sirve bastante para que la luz del sol o cualquier efecto especial, dígase un teléfono celular que muchas veces no se usa o se ve tendido a utilizar, puesto que estamos bajo sombra, usamos el teléfono celular y lo ponemos cabal en el espejo de iluminación, pero preferiblemente usamos la luz del sol para que nosotros podamos observar de una mejor manera la lectura que miraremos en el ocular del micrómetro. Arriba del espejo de iluminación se encuentra el montante izquierdo y el círculo vertical graduado, que no es nada más y nada menos que partes importantes de la estructura, pero que no juegan un papel muy importante que digamos para la observación de puntos, como a comparación, del apuntador o colinador, que nos sirve para apuntar de una manera práctica el punto al que dirigiremos nuestra mirada o nuestro objetivo, a manera de que podamos ver el siguiente punto o la siguiente estación. Junto con el tornillo del enfoque, el cual nos brindará una mejor vista del objetivo, que a continuación les explicaré. Pasamos a la siguiente imagen, y esta es una imagen frontal del instrumento del teodolito Wilh T1. Y nuevamente empezaremos de la parte inferior a la parte superior, de abajo para arriba. Empezaremos con el tornillo de sujeción de limbo. El tornillo de sujeción de limbo es nada más y nada menos que la parte donde se asegura la aleada para que no se mueva al momento de instalarlo. Superior a encontramos el tornillo de pequeños movimientos de la aleada, es donde nosotros le damos una mayor precisión para estacionar de una mejor manera el instrumento. Estos dos tornillos juegan un trabajo muy especial para el estacionamiento adecuado del teodolito. Junto con ello encontramos el nivel tubular o nivel sencillo, como le conocemos especialmente, que es un tubo horizontal, o es un pequeño tubo horizontal donde figuramos una gota de agua, un espacio de aire, el cual vamos a ir graduando a manera de que el instrumento se encuentre en un nivel muy adecuado. Pasamos al objetivo, el cual es la mira en sí, y es el que nos va a guiar para llegar al objetivo.
como su nombre lo indica, o para observar la estación siguiente. Del lado izquierdo de su pantalla podemos observar el tornillo de precisión del anteojo, el cual nos va a servir para asegurar el objetivo, para que éste entre en presión y que ya no se mueva, puesto que con un movimiento brusco, con un descuido que nosotros hagamos con nuestra cabeza o con nuestras manos, podamos mover el objetivo y perder la lectura. Entonces el tornillo de precisión del anteojo nos sirve para que nosotros aseguremos de la mejor manera el objetivo, la mira, y que no perdamos de vista la estación siguiente. Abajo de este encontramos el montante derecho, el cual es, como lo vimos en la parte de la imagen anterior, el montante izquierdo, y en esta ocasión el montante derecho, que son bases, que son como los brazos del teolito, el cual nos va a servir como una estructura, que juega un papel más bien de estructura en el teolito. El micrómetro o tornillo micrométrico nos va a servir para graduar la vista y asegurar también el ocular del micrómetro, junto con el tornillo de ajuste del micrómetro que vimos en la imagen pasada. Estas son las partes muy importantes o las partes generales del teodolito Will T1, el cual podemos encontrar en el Centro Universitario del Norte, CUNOR, y nos sirve muy bien y para conocer el instrumento en sí. Ahora pasamos a otro aspecto muy importante y es otro tema, el cual nos va a servir para conocer los movimientos del teodolito, puesto que este instrumento previamente instalado sobre el trípode en un punto X del terreno, que se puede denominar estación, realiza bastantes movimientos sobre los ejes principales. En estos movimientos destacamos dos, que es el movimiento de la aliada y el movimiento del anteojo. El movimiento de la aliada se realiza sobre el eje vertical, también presente en los instrumentos de todas las generaciones del teodolito. Cualquier teodolito necesita un movimiento de aliada, y este nos permite al operador girar el anteojo horizontalmente en un rango de 360 grados. Posterior a ello, encontramos el movimiento del anteojo, y nos dice que el movimiento del anteojo se realiza sobre el eje horizontal y nos permite al operador o al que esté usando el instrumento girar desde el punto de apoyo hasta el cenite. Aunque generalmente estos casos son muy raros, ya que mayormente se abarca un promedio de 90 grados. Esto es todo por la explicación en las partes importantes del teodolito y los movimientos específicos del teodolito. Pasamos con el compañero Franklin Mendoza para que él les pueda explicar la manera correcta de estacionar el teodolito. Vamos contigo, Franklin. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Hoy tengo la oportunidad de pasarles a exponer dos temas del grupo número 2, los cuales son cómo hacer una estación con teodolito y el manejo y el cuidado de sus instrumentos. Antes de poder realizar una estación con teodolito, siempre tenemos que tener el concepto y conocer sobre el manejo y el cuidado de todos sus instrumentos. El poder manejar estos instrumentos no es muy complicado, pero sí se requiere de mucho cuidado, tener mucha precaución para poder realizar y poder manejar estos instrumentos. Las recomendaciones que yo les quisiera dar previo a poder realizar una estación
es que tengamos precaución al momento de dónde podemos dejar nuestro teodolito. No lo podemos dejar en un lugar donde pueda ocasionar daños o a exponernos a un robo. Porque bien sabemos que un teodolito no es nada barato. Pues se requiere de una suma muy grande de dinero para poder comprar uno. En este caso, nosotros como estudiantes optamos con que la universidad a nosotros nos prestan los teodolitos. Pero si llegase a pasar un accidente o alguna situación de estas, a nosotros nos cae la culpa, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar esas situaciones para que no se nos complique. Debemos de tener mucho cuidado al tratar este instrumento. Como por ejemplo, al momento de sacar y meterlo dentro de la caja, se requiere de mucho cuidado. Porque no solo es de venir y ponerlo, sino tenemos que ver cómo va, encajarlo para que pueda estar seguro. Otra de las situaciones y recomendaciones que yo les doy es poder chequear que el instrumento, antes de que nos lo den, esté en óptimas condiciones para poder realizar una estación. Chequear su lente visor, los tornillos, el trípode. Chequear que el lente visor no esté sucio. Una de las recomendaciones que le doy al chequear el lente es de que si tenemos las manos sucias, no tocarlo con las manos sucias. Y si está sucio, no limpiarlo con un trapo sucio, sino buscar un trapo de preferencia que sea un pañuelo limpio. Otra de las situaciones, el trípode también es muy importante en lo que es todo nuestro material, todo nuestro equipo, ¿verdad? Porque tenemos que revisar de que ninguna de las tres patas esté quebrada o nosotros las podamos dañar, ¿verdad? No las tenemos que dañar. Previo a realizar y conocer sobre el manejo y el cuidado, vamos a realizar lo que es una estación con el teodolito. A mí como estudiante me hubiese gustado a mí estar en el campo explicando cómo realizar una estación, pero me tomé el tiempo de poderles dibujar un teodolito aquí e irles explicando paso a paso de cómo realizar una estación. Pero hubiese sido mucho mejor practicarlo con un teodolito físicamente. Pero creo que no se va a dar la oportunidad, ¿verdad? Entonces me tomé el tiempo de poderles dibujar un teodolito. Lo primero que debemos realizar para poder hacer nuestra estación con el teodolito, lo primerito que debemos realizar es colocar un punto en el suelo, ya sea con una estaca, un clavo, en dado caso estuviéramos en área de concreto, con un marcador poner un punto. Eso es lo que debemos nosotros realizar de primero. Debido a que ya hemos puesto nuestro punto, procedemos a poner nuestro trípode. El trípode se le bajan las tres patas y lo principal para poner el trípode es sembrar la primera pata. Una nos va a ayudar a nosotros a realizar el nivel de nuestro teodolito. Sembramos una pata y dejamos estas otras dos libres, porque esas otras dos nos van a ayudar también a nosotros directamente a nivelar nuestro teodolito. Debido a eso, nosotros sacamos nuestro teodolito de la caja, procedemos a ponerlo en la base del trípode. La base es una base tipo triangular que nos ayuda a nosotros a sostener nuestro teodolito, ¿verdad? Nuestro teodolito, en este caso, consta de un eje central que tiene que estar paralelo al piso, ya sea en este caso a este punto, ¿verdad? Procedemos, este eje tiene un seguro aquí, procedemos
apretarlo un poquito de modo que no quede muy apretado ni muy flojo, que no se menee nuestro teodolito, ¿verdad? Procedemos a ponerlo. Luego procedemos a nivelarlo, ya sea con estos dos o con los ojos de pez que tiene. Pero previo a eso, tenemos que nivelar el eje central con este punto que acabamos de poner para que podamos nosotros nivelarlo con el ojo de pez. Lo que tenemos que hacer es, con la plomada óptica, ver si está aquí nivelado o está recto hacia este punto. ¿Cómo vamos a ver eso? Con la plomada óptica. La plomada óptica tiene unas líneas en tipo cruz que nos van a indicar si está recto hacia este punto. Pero les voy a enseñar una técnica para poder nivelarlo hacia este punto o ponerlo recto hasta este punto. Lo que debemos hacer es, con la punta del zapato, poner la punta del zapato acá, nos va a ayudar como guía. Vamos a ver en la plomada óptica, la punta del zapato, nivelarlo con la punta del zapato, porque este punto es poco visible. Entonces con la punta del zapato vamos a guiarlos para poder centrar bien nuestro teodolito, ¿verdad? Después de que ya lo hayamos centrado, vamos a proceder a nivelarlo con los ojos de pez. ¿Cómo vamos a realizar eso? Por eso es que nos quedaron estas dos patas libres y estas dos nos van a llegar y nos van a ayudar a centrar nuestro teodolito. No al 100. Estas dos patas no nos lo van a centrar al 100, pero sí nos van a ayudar a llegar a un 80 o un 75%. ¿Cómo lo vamos a realizar? Utilizando estos dos dedos en estos seguros que tienen acá, ya sea que quiera que subamos o bajemos, pero con estos dos dedos vamos a utilizar para poder subir o bajar y tratar de que los ojos de pez lleguen al centrado. Debido a que hayamos tenido un centrado de 80% en el ojo de pez, sembramos estas dos patas, aseguramos los tornillos, procedemos a nivelarlo con los ojos de pez. ¿Cómo vamos a realizar esa nivelación? El teodolito consta de unos tornillos de nivelación que nos van a ayudar a nosotros a menearlo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Poco a poco vamos a ir tratando de centrarlo con el ojo de pez. Después que hayamos nosotros nivelado bien nuestro teodolito, ya tenemos nuestra estación totalmente completa. Procedemos a verificar nuestro lente, nuestros puntos, verificamos que todo esté excelente y así poder continuar con nuestra estación, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo vamos a dejar en los comentarios, nos las pueden hacer. Y esto ha sido nuestra exposición como grupo y muchas gracias. Bueno, no sé si me están escuchando en este momento. Quisiera que me escribieran al WhatsApp o aquí al chat. No sé si están escuchándome en este momento.
Bueno, muy bien, ya recibí. Gracias, Alan, muy amable por responderme. Gracias, Girón. Bueno, entonces, de esta manera es como nosotros vemos la historia, el desarrollo, la evolución de lo que es el teodolito como instrumento de medición, como aparato de levantamiento topográfico. Tal y como mencionaba Franklin, pues ni modo, todos quisiéramos tener la oportunidad práctica. Creo que pues más adelante, incluso independientemente del curso, pues podemos ver de qué manera vamos a practicar, aunque sea fuera del curso, aunque ya lo hayan aprobado, o no importa, pero la cuestión está en que por las circunstancias que tenemos en el país y en el mundo, pues se nos ha limitado la posibilidad de efectuar las prácticas con equipo, tanto teodolito como teodolito electrónico, como nivel, como GPS, como estación total. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos a ir adquiriendo el conocimiento para luego, más adelante, pues podemos ponerlo en práctica. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar. Este es el momento que lo podemos realizar de tal manera que no nos quede ninguna duda del funcionamiento de lo que es el teodolito. Mientras alguien piensa algo, o si no, pues les quiero recordar que el próximo, las personas 3 y 4, los grupos 3 y 4 tienen que socializar sus temas el próximo día viernes, que es este viernes que viene, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay nada más que agregar, espero que estén bien. Nos vemos el día viernes. Siempre cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Prepárense para el viernes y siempre repasen sus anotaciones y sus videos. En la otra clase pues vamos a continuar ya con lo que es directamente el uso ya directamente, y vamos a repetir algo de lo que Franklin habló sobre estacionar el equipo. Lo vamos a dejar un poco, vamos a colaborar ahí entre Franklin y yo para que entendamos bien cómo está el asunto. Entonces, muchas gracias por el día de hoy, por haber asistido a la clase, y recuérdense que siempre está pendiente lo del diplomado, hay que asistir a las clases. Yo se los recuerdo porque si no, yo no sé cuánto es la limitante que ellos tienen de faltas para darle su diploma, no lo sé, y ese diploma le va a contar en el curso. Entonces, bueno, si no hay nada más que agregar, cuídense bastante. Nos vemos el día viernes a las 7 de la mañana. Mucho gusto de saludarlos y cuídense bastante. Con permiso.